Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Capital Empresa. Y arrancamos con un tema que toca empresa, sociedad y futuro al mismo tiempo. Un proyecto que nace de una pregunta un poco incómoda, quizá, directa y necesaria. ¿Qué está pasando con lo masculino? Porque durante generaciones a muchos hombres se les enseñó a ser fuertes, pero no a ser vulnerables, a competir, pero no a escucharse, a hablar alto, pero no a expresar lo que sienten. Y cuando eso cambia, cambia también la forma de liderar, de trabajar en equipo, de tomar decisiones y, en definitiva, de construir empresas más sanas. Vamos a profundizar en una iniciativa que propone algo aparentemente sencillo, pero radicalmente transformador. Aprender a hablar, a escucharse, a reconocerse emocionalmente y a salir de esa caja que ha limitado durante demasiado tiempo lo que podían sentir y mostrar los hombres. Después giraremos el foco hacia otro gran eje de nuestro tiempo, la sostenibilidad, pero no desde el discurso grandilocuente ni desde la etiqueta de la moda, sino desde la acción cotidiana, desde esos pequeños gestos que sumados cambian hábitos, mentalidades y modelos de negocio, porque transformar el mundo no siempre empieza con una ley o una macroinversión. A veces empieza en la mochila, en la mesa, en lo que elegimos cada día. Hablaremos de cómo convertir la coherencia en estrategia y la responsabilidad en oportunidad real. Dos conversaciones distintas, en un mismo hilo conductor. Cambiar la forma en la que vivimos, trabajamos y lideramos. Así que arrancamos Capital Empresa. En un contexto de polarización creciente, de conflictos sociales que se multiplican y de cifras que nos obligan a reflexionar, hay quien ha decidido mirar a la raíz del problema en lugar de quedarse en la superficie. Y esa raíz, según nuestro invitado, tiene mucho que ver con cómo nos hemos educado y seguimos educando a los hombres. Men Out of the Box nace de una pregunta directa y sin anestesia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con lo masculino? Le decía al inicio, su fundador, Roberto Pomi, propone algo que suena sencillo, pero que es muy transformador. Que los hombres aprendan a hablar, a escucharse, a reconocerse emocionalmente y a romper esa caja que durante generaciones ha limitado lo que podían sentir y mostrar. A veces, a través de los Box Talk, de la divulgación y de la investigación, este proyecto está construyendo comunidad, abriendo espacios de vulnerabilidad y planteando una nueva narrativa sobre la masculinidad. Y no solo en el plano personal, sino también en el social, el educativo y, por supuesto, el empresarial. Y hoy, para aprender o para entender qué ocurre cuando un hombre se atreve a abrir su propia caja y, sobre todo, qué puede cambiar cuando muchos lo hacen a la vez, nos acompaña Roberto Pomi, es el fundador de Men Out of the Box. Roberto, bienvenido. Muchísimas gracias, Montse, muchísimas gracias. Roberto, voy a empezar un poquito por el origen. Vuestro proyecto nace de una pregunta, como decía casi al inicio, muy directa. ¿Por qué los hombres están destruyendo el mundo? ¿En qué momento personal te hiciste esa pregunta y qué te removió para convertirla en acción? Bueno, gracias. Una pregunta esencial. Estamos hablando, creo, de algo que tenemos todos claros. Evidentemente hay mucha información que habla de cómo los hombres en estos años no han logrado alcanzar resultados en la sociedad positivos en términos de gestión de estas acciones, de los efectos de las acciones que se pueden ver cada día en los periódicos sobre el tema de violencia de género. Hay grandes tareas políticas internacionales que
que nunca apuntan a solucionar problemas, sino a polarizar y a crear conflictualidad. Lo vemos en todos los contenedores informativos, en la televisión, en los social media. Hay una sociedad que se está polarizando. El modelo surge por es una opinión, evidentemente, pero es muy bien documentada, surge por una forma de actuar de los hombres que muchas veces responde un poco más a una frustración, a un silencio, a una transformación social que está cambiando las condiciones en las cuales nosotros como hombres vivimos. Y estos efectos que están muy bien descritos, a veces no nos olvidamos un poco de intentar solucionarlos o intentar mirar cuál podría ser la solución para afrontarlos. Y el proyecto nace con esta voluntad de intentar investigar cómo podemos empezar a transformar algo que está tan profundamente radicado en nosotros para que nuestras acciones empiecen a transformar también en nuestro entorno en un sentido positivo. Hablas de la desconexión emocional un poco como la raíz de la violencia, ¿no? ¿De qué tipo de desconexión estamos hablando exactamente? ¿Hablamos de la cultural, de la educativa, de la familiar o todo es un poco un conjunto? Sí, evidentemente la forma de educarnos a los hombres aún sigue incluyendo una visión que pide al hombre se habla mucho de esto, ¿no? Pide al hombre de limitar sus dificultades, ponerla en un rincón y afrontar las dificultades y ponerse pilas, como se dice, y intentar solo buscar la solución a un problema. Eso es una limitación evidentemente educativa. Claro, sabemos que no tenemos una sociedad ideal única, con una única forma. Se mezclan formas de educar a los niños diferentes en nuestra sociedad. Tenemos una combinación de formas educativas que concurren al mismo resultado, porque cuando nuestros hijos salen también a la calle, a la vida, se encuentran con una comunidad que aún sigue teniendo estos valores, o sea que el hombre lo hace solo, lo puede lograr, que los otros hombres en cualquier manera son amigos, pero al mismo tiempo competidores en todo, ¿no? En el deporte, en la vida social, y eso produce un efecto, ¿no? De defensa, de cierre. Y también hay mecanismos psicológicos que se producen a efecto, donde los hombres no pueden llorar, no pueden demostrar sus emociones, y eso crea realmente una desconexión. Con el pasar de los años nos encontramos aislados, en silencio, pero con una voz interior que habla todo el tiempo, que nos pide cosas y nunca somos suficientemente preparados o lo tenemos suficientemente gestionado, ¿no? Todo lo que abarca la esfera de nuestras sensaciones y emociones. Tú dices siempre algo muy, muy potente, que es que los hombres necesitáis como una emancipación emocional. ¿Qué significa emanciparse emocionalmente cuando lleváis generaciones educados para no sentir, o al menos para no demostrar lo que sentís? Claro, el término de emancipación es un término fuerte, evidentemente representa la idea de tomar distancia de formas de actuar, ¿no? Arcaicas, equivocadas, evidentemente, que conocemos. Emancipación emocional es exactamente decir, ya está, tenemos que pasar a otra dimensión, a otro estadio, donde podemos por fin utilizar el valor que las emociones que vivimos, también las dificultades, transformarla en algo positivo y constructivo. Nuestra forma de actuar en la vida evidentemente tiene una conexión fuerte con el hacer, el crear, el construir, nuestra forma de ver el mundo, pero hay otra forma que después encontramos en cualquier relación en nuestra vida que requiere un mayor acceso a la emocionalidad. Al inicio del proyecto había una frase que me rodeaba en la cabeza, que era la emancipación femenina no ha sido un objetivo de los hombres, o sea, nosotros no hemos empujado esta transformación. Esta transformación se ha producido gracias a una dificultad muy profunda que las mujeres han vivido por toda su existencia, y esta reacción ha sido de gran beneficio para toda la humanidad, evidentemente, todos los retos, ¿no? lo que han logrado, que habéis logrado.
Ahora nosotros estamos realmente en una posición de dificultad, aunque a ciertos niveles parezca que lo tenemos controladísimo. Y este es el momento de actuar por esta dificultad, a empezar a utilizar este potencial, ¿no? Esta energía para producir efectos nuevos. Así que creo que emancipación emocional significa aceptar que hay una dificultad y que puede transformarse en algo positivo, constructivo en este caso, para todos. Me interesa mucho el concepto de Manbox acuñado por Paul Kibel. Para quienes nos escuchan, ¿qué es esa caja? ¿Y qué ocurre, ¿no?, cuando un hombre se decide abrirla? Sí, Paul Kibel es un periodista, escritor, activista americano que en los años 80, a través del Oakland Men Project, que es una operación social dedicada al tema de los hombres, de la violencia de género en Estados Unidos, ha creado este concepto, esta metáfora de la Man Box. Es una metáfora sencilla que básicamente nos cuenta que el hombre tiene como una caja mental donde tiene una serie de mensajes, ¿no? Estereotipados que definen qué es un hombre y cómo actúa un hombre. O sea, son las reglas básicas, ¿no? Los has dicho al inicio de la conversación. Pero en la mitad entre lo que es y cómo tiene que actuar hay un conflicto, o hay una serie de conflictos que se producen y que son los que tendencialmente no queremos ver. O sea que nunca nos sentimos suficientemente o adecuados a responder a todas estas tareas, estas reglas, ¿no? Y que todo tenemos que adaptarnos a estas, ¿no? Tenemos que conducir el mundo, salvar, ¿no? Proveer, ¿no? Tenemos que hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo no sabemos cómo gestionar el efecto que también el fracaso o ciertas delusiones en la vida actúan sobre nosotros. No lo sabemos gestionar y eso produce grandes fallos. Por eso, la Man Box es un concepto, una metáfora muy interesante que nosotros hemos adoptado como herramienta muy sencilla para nuestras actividades. Háblame un poquito de los Box Talk, porque nacen como, como un encuentro, ¿no?, entre hombres, ¿no?, que quieren unirse a vuestro proyecto y ver, ¿no?, ¿Qué sucede, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre estos encuentros. Con placer. Los Box Talks son la primera actividad que hemos imaginado para empezar a producir un efecto de red entre hombres en la lógica de encontrarse y hablar de nuestras historias personales, de nuestras vidas, las emociones que vivimos y posiblemente abarcar la variedad más amplia de hombres posibles. Son encuentros que cada 15 días, o sea, nos encontramos cada 15 días. Ahora estamos aumentando, así que cada semana tendremos un encuentro. Hay una comunidad de 30 y más hombres que se encuentran con regularidad y en estos encuentros la dinámica es muy sencilla. Tenemos estas cajas disponibles, creamos un espacio, una escenografía con estas cajas y cada uno de nosotros puede llevar un objeto, ponerlo en la caja y cuando empieza la ronda de conversación y decide que es su momento, sacar este objeto. El objeto es un elemento simbólico, evidentemente, que sirve para amarrar a nuestra memoria la narración, el cuento que la persona nos está regalando. Porque hablamos mucho y escuchamos muchas historias. En un año, o justamente en marzo ahora, se celebra el primer año de encuentro de Box Talk. Hemos escuchado muchas historias, y muchas historias reales, profundas, con muchas emociones y con gran generosidad. Hoy tenemos una comunidad de amigos, de personas que se conocen, pueden decir de conocerse muy bien. Yo creo mejor que con muchos otros amigos que tenemos, que nos han acompañado, puede ser toda la vida, pero que no saben nada de nuestras familias, nuestras relaciones, cómo hemos nacido, de quién hemos nacido, con quién hemos vivido momentos de dificultades, o sea, muchos temas, lo que nos ha acompañado toda la vida, mucha frustración, la infancia, ¿no? Hay muchos temas que quedan allí un poco en un cajón colectivo, en un almacén colectivo, y nuestro goal es abrirlas todas y descubrir más. Cuando me cuentas esto, me viene a la cabeza que estamos muy acostumbrados a ver grupos masculinos desde la competencia, en cualquier ámbito, en la empresa, en el deporte, pero los vemos poco desde la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando reunís y un hombre se muestra frágil delante de otros hombres? ¿Hay resistencia? ¿Hay miedo? ¿Hay liberación? ¿Qué pasa ahí?
Yo creo que hasta que uno no participa en el encuentro no se puede lograr entender bien de qué va la experiencia, pero les puedo garantizar que es un momento de conexión de una profundidad única. Muchos de nosotros llegan a las 8 de la noche es un jueves de la semana, así que bien cansaditos, a veces es muy dura llegar hasta allí. Pero hay un compromiso y cuando se llega nos sentamos y empezamos a aterrizar como estamos en ese momento y empezamos a contar nuestras historias. Y ya todo se soluciona. Todo el mundo exterior se desaparece y empiezan a salir las verdaderas caras de las personas. Sale de todo, puede salir mucho dolor, tristeza, llanto, pueden salir risas, pueden salir recuerdos, un efecto interesante es cómo las memorias de uno producen efectos en las memorias de los otros. O sea que episodios de la vida de uno se reflejan en episodios olvidados por parte de otros. Y muchas veces son episodios que tocan temas profundamente radicados en nuestra forma de ser. Temas relacionados a nuestra vida familiar, hemos dicho, como hijos, como hermanos. Temas relacionados a la relación de pareja, a la sexualidad, evidentemente también a la esfera laboral, pero todos temas mirados por un punto de vista nuevo, que es de no sentirse que los otros los están juzgando. Y hay otro efecto increíble, que justamente se habla menos de eso, que es el silencio. Hay momentos de silencio entre una conversación y la otra que son como rituales, ¿no?, para absorber todo lo que hemos escuchado, y eso nos permite realmente salir con mucho más conocimiento de lo que somos y del potencial que tenemos. El encuentro termina siempre con una despedida donde declaramos cómo hemos vivido esta etapa del inicio al término del encuentro, y después nos quedamos a comer juntos. Y en este momento la conversación ya no es una conversación de bar, es una conversación entre hombres abiertos, libres, que pueden realmente seguir una conversación sobre grandes temas sin vergüenza, sin miedo, y eso con mucha diversión también, ¿no? Así que sabemos que es importante mantener activas todas nuestras características, también la parte lúdica, divertida, juguetona, pero empezando a trabajar más en lo que realmente somos, también con nuestras comunidades. Algo que pasa muy interesante, que saliendo de ahí, los hombres vuelven a sus comunidades y cambian la forma de estar con sus amigos. Habéis creado una comunidad multigeneracional. ¿Qué diferencias se encuentran entre los más jóvenes y los más mayores? Sí, la comunidad tiene un abanico de edades que va de los 18 a los 70. Así que estamos hablando realmente de todo el camino, ¿no?, del hombre, básicamente, después de la adolescencia. Son efectos espejos, reflejos, o sea que los hombres adultos, que son los que han empezado el proyecto, tienen una educación diferente, un recorrido diferente, han crecido en una sociedad totalmente diferente. Las tareas que estamos planteando en este momento sobre las reflexiones que estamos creando ahora, hace 10 años no existían, tan presentes. Y el mundo laboral era diferente, el mundo familiar, ¿no?, nuestro rol en la sociedad era muy diferente, así que toda nuestra educación se ha movido a través de patrones totalmente diferentes. Pero las emociones son las mismas, o sea, que el miedo, la fragilidad de un individuo son iguales, ¿no?, lo que nos conduce en el camino de la vida. A los que tienen un niño de 18, un chico de 20, un hombre de 18. Evidentemente, el contexto de ellos es muy diferente. Evidentemente, hay temas relacionados a la vida de pareja, a la sexualidad, que están en otro marco, o sea que tienen muchas más opciones y pueden ver mucho más de lo que son las diferentes experiencias de los otros humanos que conocen, porque nosotros estábamos un poco más aislados entre mujeres y hombres primero, y también la comunidad tenía sus tabús, su forma de limitar, ¿no?, la información. Ahora se habla de todo, pero al mismo tiempo queda una puerta cerrada, una caja cerrada también en ellos, porque hablar de grandes dificultades tampoco se recibe fácilmente por parte de amigos de las comunidades.
hemos visto el efecto, es un efecto circular, o sea que los jóvenes muchas veces nos ayudan a nosotros a entender cosas y a tener más confianza en el futuro, porque nosotros también tenemos miedo de envejecer, de transformarnos, de haber dejado un mundo horrible, con jóvenes demotivados, sin visión del futuro y de la vida. Al contrario, ellos nos están diciendo, no, nosotros estamos aquí, estamos siguiendo nuestro camino con grandes dificultades, pero queremos aprender y queremos también aprender de vosotros. Y eso es como una confirmación, ¿no? Que nosotros que estamos saliendo no somos inútiles y que ellos pueden mirar a los hombres que quieren seguir cambiando, transformándose como nosotros, como algo positivo, ¿no? Es decir, seguiré con la visión que nosotros no somos una sola cosa, que podemos cambiar y que esto represente un valor para nosotros todos. Así que yo creo que es un efecto virtuoso, que era absolutamente virtuoso. Otro pilar importante del proyecto es la divulgación, ¿no? Y la creación de esa nueva, digamos, narrativa sobre lo masculino. ¿Qué narrativa alternativa proponéis frente al modelo tradicional? El encuentro de hoy, por ejemplo, es un momento importante y otra vez gracias por invitarnos. La divulgación es un momento importantísimo de condivisión, porque siendo en momentos de encuentro entre hombres, el primer objetivo es que lo que aprendemos se pueda devolver en cualquier manera y compartir, ¿no? Para que el resto de la comunidad, de la sociedad, de los ciudadanos, porque estamos hablando de ciudadanía en este caso, la responsabilidad que tenemos, digan, sí, las mujeres y los hombres están trabajando para mejorar este mundo y lo hacemos desde abajo. Así que el efecto de la visibilización de nuestras temáticas no quiere apuntar el dedo hacia ninguno, no quiere pasar para hablar de culpas y responsabilidades, pero quiere enseñar que hay, por ejemplo, muchas personas que están haciendo cosas. Eso es un hecho importante, o sea, una actividad como la que tenemos esta noche, que es un evento, se llama Hombres que Conocer. Son momentos donde intentamos presentar modelos masculinos nuevos o modelos masculinos que vale la pena profundizar para saber qué otra forma de ser hombre existe. Hay un tema relacionado al mundo de la representación en el cine, en los social media, en la televisión, en las series, que requiere un trabajo y están pasando cosas, evidentemente. Hay nuevos protagonistas, nuevos modelos de masculinidad en las series de la televisión y eso es importante, mirarlo, seguir analizándolo y intentando como estimular una reflexión sobre cómo se puede representar un hombre que vale la pena acompañar en su crecimiento desde pequeño hasta que pueda devolver a la sociedad valores y grandes beneficios. Y así que la divulgación en ese sentido es muy importante y también escribir. Tenemos una web, tenemos herramientas que permiten profundizar temas. Es una forma también de reflexionar, o sea, cuando se escribe un artículo, cuando se habla con alguien, cuando intentamos construir un puente entre organizaciones diferentes, allí se producen efectos, se descubre cuáles espacios y necesidades se pueden reconocer, identificar y con cuál tipo de respuestas activarse, ¿no? Porque el proceso, el movimiento que nos empuja a la forma de movernos es una forma activa, o sea, queremos hacer cosas, no quedarnos, que ha sido un poco el secreto del feminismo, del trabajo que son las mujeres, no es solamente hablar y quejarse, como nos han a veces dicho, con un poco de prejuicio. No nos quejamos, estamos compartiendo puntos que antes no habíamos compartido, pero el objetivo es siempre poner al servicio de la comunidad el aprendizaje. Roberto, un poco al hilo de lo que nos comentabas acerca de Hombres que Conocer, esa actividad que vais a hacer precisamente hoy, ¿crees que faltan modelos visibles de masculinidad, digamos, sana, o simplemente es que no les damos el espacio? Evidentemente existen y se encuentran en espacios donde normalmente no hay tanta luz como a las grandes figuras públicas que tienen, ¿no?, la visibilidad porque hacen cosas que gustan más, evidentemente, como, bueno, ganar mucho dinero, tener mucho éxito, tener grandes empresas o grandes espacios en el escenario político, o sea, que hablan, o simplemente tener muchos followers porque se ha hecho algo que habla de
de nuestra propia identidad, de nuestra propia historia. Pero también hay muchas personas que están trabajando en contextos diferentes, hay masculinidades revolucionarias que hacen cosas muy pequeñas, muy sencillas. O sea que esta transformación no es necesariamente algo que tiene que impactar a todos, todo el mundo tienen que expresarse en la misma manera. Hay personas que en su día a día actúan en forma educada, respetuosa, ayudando a los demás, construyendo perspectivas para ellos y para su comunidad, su entorno. Y sí, hay muchos hombres que descubrir y se habla poco, repito, porque justamente no se considera un tema a veces tan relevante. Pero creo que la transformación empiece desde abajo, como con pequeños gestos. Así que sí, hay muchos hombres que vale la pena conocer, aunque mañana no serán recordados necesariamente por sus grandes gestos. Evidentemente, todo esto no se queda solo en un impacto íntimo, como nos comentabas que pasa en las reuniones, sino todo esto también tiene un impacto social y también un impacto empresarial, ¿no? Claro. ¿Cómo influye esa desconexión emocional masculina en el mundo laboral, en el liderazgo, en la gestión de los equipos? La Menbox actúa a todos los niveles, o sea que en el tráfico de la mañana, en el encuentro en la familia, con la prisa, la velocidad, en la empresa donde trabajamos, si somos un obrero o si somos un jefe, respondemos a los impulsos, a los inputs con nuestra sensibilidad, con nuestras reacciones naturales. Si somos como castrados emocionalmente, es una palabra fuerte, o sea, si nosotros logramos responder solamente con rabia, con tensión, con órdenes, ¿no? con cierta forma de mandar, repito, a cualquier nivel, ¿no? de la escalera, eso produce efectos, evidentemente, reflexos muy peligrosos. O sea que a violencia se responde con violencia, ¿no? Es un escalation. Así que, evidentemente, este aprendizaje tiene que entrar en la vida de las personas, empezando por su vida privada, porque tenga la posibilidad también de entrar en el mundo laboral. El mundo laboral que ha sido dominado por los hombres, lo sabemos, y aún sigue, puede ser dominado en ciertas formas o a ciertos niveles, requiere una transformación. Evidentemente no significa que se cambie la forma de trabajar o que se cambie los objetivos de la empresa. Evidentemente en una lógica ética sí, o sea que ojalá aplicáramos un poco más de ética a los beneficios y los efectos de nuestros grandes deseos. Pero evidentemente tenemos que como empezar a mirar cómo lo mejor de los hombres y lo mejor de las mujeres se pueda conjugar en una visión única donde ya no es que la mujer entra en un espacio creado por un hombre para trabajar siguiendo los criterios de los hombres y los hombres tienen que aprender cómo generar espacios de trabajo donde las dos partes y toda la comunidad con toda su variedad pueda entrar aportando lo mejor posible. Y eso significa cambiar un poco la jerarquía de las empresas, ciertas dinámicas evidentemente, y aceptar también que todos tenemos visiones y valores que compartir. Es un poco cambiar la lógica de la competencia, digamos, por la lógica de la cooperación, ¿no? Exactamente. Evidentemente, una mujer que hoy ha construido su carrera a través de un recorrido de estudio con grandes resultados, sabemos que hay un compromiso por parte de la mujer, no se ve muy claramente, para llegar a tener grandes profesionalidades y seguir gestionando sus vidas como es justo. Entran en contexto de empresa donde allí se pueden producir, un empresario puede recibir o una empresaria puede recibir grandes beneficios de personas que tienen nuevas visiones, nuevas energías. Así que no es tanto poner las personas a seguir pasos que ya han sido escritos por prácticas del pasado, que en la mayoría de los casos eran, este es el objetivo, sea como sea, tú tienes que
al final del mes darme este resultado. Y este sea como sea, muchas veces es mi método del jefe. Es como decir, vamos a poner en la mesa lo que tenemos, cómo lo podemos transformar en algo común, colectivo, un beneficio para todos. Ese es un trabajo que podemos hacer en cualquier contexto, evidentemente a empezar por la familia hasta llegar a las empresas. Y también una invitación en este sentido a las mujeres para que en su proceso de creación de empresas, en su visión de desarrollo, ¿no?, de una profesión, abandonen completamente los patrones masculinos de esta agresividad que no lleva a ningún lado, o sea, simplemente réplica un modelo que ya hemos visto como que va a fallecer tarde o temprano, a fracasar, y que justamente sigan investigando sobre su potencial, que está hecho, ¿no?, de una mezcla de muchos valores, de sensibilidades, de una capacidad de abarcar más problemas y metabolizar soluciones inteligentes, sanas para la comunidad. Así que yo creo que aquí podemos jugar un nuevo partido entre las dos, creando un equipo solo. Has dicho también que muchos hombres vivís rodeados de personas que no os conocen de verdad. ¿Podemos decir que estamos ante una sociedad masculina estructural que no se ve, pero que eso que pesa? Sí, hay muchas investigaciones sobre el tema de la desconexión emocional y la desconexión social. Estudios en Estados Unidos que demuestran sí que hay grandes números de hombres que se están aislando aún más a través, evidentemente, también de formas nuevas de agregarse, de encontrarse, como a través de las redes. Hay fenómenos que no es necesario mencionar, evidentemente, pero que todos conocemos, que absorben parte de nosotros y los ponen en un entorno donde los temas se van agrandando, las frustraciones van aumentando y se produce un efecto de odio muy poderoso, muy fuerte. Esa es una parte de la sociedad que está aumentando y va aumentando porque, como hemos dicho, las tareas para los hombres hoy están aumentando. La competición en el mundo laboral, evidentemente, ha aumentado. La posibilidad de quedarse en su propia casa viviendo más o menos bien, con las pocas herramientas que necesitas, es un sobrevivir, pero sin conectarte con el exterior, con el mundo, con la sociedad, con tus proyectos, porque los proyectos al final, las necesidades se resuelven en este tipo de espacios. Así que hay una parte de la humanidad que está excluida de la transformación hasta que no caiga o encuentre una mano, una luz para salir de esta dimensión y entrar en otros espacios donde se puede producir una transformación. Pero en general, evidentemente, necesitamos como ver la posibilidad de conectarnos. Sabemos, por ejemplo, que en el día a día, saliendo en un metropolitana, mirarse en la cara con alguien se ha vuelto muy difícil, ¿no? Casi imposible. Tener una conversación en la calle, ya eso no pasa. Conectar con los amigos, hay agendas llenas hasta el próximo mes y después suficiente perder un mes que no nos vemos después de 4. Claro, hay mucha comunicación rápida, virtual, con mensajitos, con información que va y viene, pero realmente las conexiones sociales un poquito se están perdiendo en cierta forma y bueno, y es fácil que cuando nos encontramos compartimos vídeos, información sobre lo que pasa en el mundo o la última noticia, pero hablar de nosotros, eso nos cuesta. Así que la invitación que hacemos es intentamos dejar el teléfono, dejar el móvil, ponernos a conocernos, ver realmente, cenamos juntos, hablamos juntos y intentamos crear experiencias otra vez. Desde allí puede empezar un recorrido totalmente nuevo. Roberto, muy rápidamente, ya para ir finalizando, si los hombres empezaran masivamente ese proceso de emancipación emocional del que hablas, ¿qué cambiaría en la sociedad? ¿Qué dejaría de ocurrir? Ojalá se pudiera llegar a este punto. Yo creo que aunque una persona
encuentre otra e empiece un proceso de transformación, los efectos se multiplican rápidamente. Nosotros con los encuentros hemos visto gente volver a su casa, en sus entornos familiares, en sus amistades, y devolver a estas personas historias personales que nunca habían contado. Eso es un efecto multiplicador poderosísimo. Así que creo que sea posible llegar a contagiar a todo el mundo. La comunidad del mundo hoy es única, es global, así que hay muchas diferencias y tenemos que actuar también en respeto a la diversidad. Así que hay mucho trabajo que hacer, pero se puede hacer. Lo que he visto yo en poco tiempo es que los hombres se transforman realmente y las amistades que se producen en esos espacios son definitivamente lo que vale la pena probar. Y así que yo creo que, bueno, cambiaría mucho el mundo. Pues Roberto, muchísimas gracias por haber venido a participar en nuestro programa y por abrir con nosotros esta conversación que no siempre es cómoda ni fácil y que ojalá cada vez más hombres, creo que sí, que vamos en el camino, se atrevan a dar ese paso. Muchísimas gracias. A ti, Montse, muchísimas gracias y que muchos hombres acepten nuestra invitación. Pues muchas gracias, un saludo. Adiós. Chao. Y ahora me gustaría poner el foco en algo que parece pequeño, cotidiano, casi invisible, pero que mueve toneladas de impacto, literalmente. Porque mientras hablamos de grandes planes climáticos y estrategias globales, en los colegios se ha estado produciendo una revolución silenciosa. Miles de alumnos cambiando el papel de aluminio por alternativas reutilizables y evitando más de 5.000 toneladas de residuos en apenas 2 décadas. La infancia no solo aprende, lidera, y cuando un hábito cambia en el patio del colegio, acaba transformando las cocinas de miles de hogares, y detrás de este movimiento hay colaboración entre escuelas, administraciones y empresas que entendieron hace ya 20 años que la sostenibilidad no era una moda, sino una responsabilidad. Hoy en el programa nos acompaña Meritxell Hernández. Ella es fundadora y CEO de Rolit, una compañía que nació en el 2006 cuando hablar de reutilizar no era tendencia y que ha demostrado que un gesto repetido millones de veces puede convertirse en un auténtico motor de transformación ambiental. Meritxell, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Empezamos con un dato que llama mucho la atención. Más de 5.000 toneladas de aluminio evitadas en el entorno escolar en 2 décadas. ¿Somos realmente conscientes del impacto que tiene un gesto tan pequeño como envolver un bocadillo? A ver, hemos sido conscientes a lo largo del año de la importancia que ha tenido. O sea, no solo me centro en la cifra, que sí que es importante, pero más en toda la trayectoria y el cambio de hábitos que ha supuesto esto. Al final lo más importante es eso, es ese desencadenante que produce, que es adoptar o integrar, ¿no?, este hábito que parece tan irrelevante como es preparar un bocadillo cada mañana. Uh-huh. Cuando hablamos de que 1.000 alumnos pueden generar más de 300 kilos de residuos por curso, ¿qué sentiste la primera vez que pusiste cifras reales a ese hábito tan normalizado? Bueno, pues fue muy revelador, porque al final es lo que decimos, que este hecho tan insignificante pueda generar un impacto tan grande, que un producto tan pequeñito, un gesto tan cotidiano pueda generar todo este impacto, pues sí, es muy revelador y al final pues te motiva sobre todo a seguir avanzando y a seguir intentando buscar esos momentos en los que podemos ser más sostenibles, que al final son pues esos momentos del día a día. Uh-huh. Tú siempre subrayas que el protagonismo es de los centros educativos. ¿Cómo se construye, ¿no?, una colaboración entre empresa, escuelas y administración sin perder para nada el foco en el propósito?
Bueno, a ver, sí que es cierto que al final nosotros cuando lanzamos el producto pensamos sobre todo en los colegios como nuestro gran aliado y ese prescriptor que nos puede recomendar. Pienso que es muy importante una buena comunicación, hacerles entender y ver lo que puede suponer este producto a nivel de educación ambiental. Es una herramienta. Sobre todo lo enfocamos de esta manera. Es una herramienta sensibilizadora que genera debate, que ayuda a los colegios a educar a los niños pues, de manera sostenible con algo realmente muy sencillo que se integra pues, en tu rutina diaria. Entonces es clave esa comunicación y el facilitar, ¿no?, esta tarea, este cambio, con algo muy sencillo. Lo decía al inicio, ¿no? Rolit nace en el 2006. Podríamos decir que la sostenibilidad no estaba ni en la agenda, ¿no? ¿Qué te hizo apostar por ese modelo cuando no era tendencia y casi no era ni negocio evidente? Bueno, es que al final no es que nos centrábamos en una tendencia, porque no era como tal, sino que nos centramos básicamente en solucionar un problema. O sea, era algo pues muy, muy pragmático, de decir, bueno, hay este problema, nos vamos a centrar en esto, y pensamos que tiene mucho recorrido, porque pensábamos que era lo correcto, ¿no? Entonces, aunque no sea una tendencia, pero sí que es verdad que, bueno, por sentido común, pues acabas pensando que quieres hacer algo que realmente tenga un impacto, y esto lo tenía. Entonces, sí que es verdad que no sabíamos el recorrido que iba a tener, pero sí que lo veíamos muy claro que debíamos ir por este camino. En esa época yo recuerdo que había gente que hasta nos decía, pero que el papel de aluminio es malo. Entonces, claro, o sea, la mentalidad era muy diferente y no había nada parecido, no había una alternativa, era un océano azul. Pero yo creo que tienes que apostar por aquellas cosas por las que crees. Tú lo decías, ¿no? Ahora el contexto es muy, muy diferente. Ahora que la sostenibilidad es casi, digámoslo así, una exigencia social, ¿ha cambiado el tipo de cliente o la forma de comunicar vuestro valor diferencial? Sí, el tipo de cliente. O sea, el cliente está más informado en general, pero en todos los aspectos. El cliente pues mira más qué tipo de productos compra. Y luego el driver de comunicación, al principio, a lo mejor no era tanto la sostenibilidad, sino que era más el comunicar que eso era muy sencillo, que era muy sencillo adoptar ese hábito, porque era lo que realmente necesitábamos, a través de el diseño y la utilidad. A lo mejor la sostenibilidad no era el driver principal de comunicación. Al cabo de los años ya empezó a serlo, porque sí que es verdad que vimos que la gente estaba más preocupada. También se unía con esa tendencia a estar preocupado por lo que comes, por la salud. Van muy de la mano. Sostenibilidad, salud, están íntimamente ligados. Aquellas personas que se preocupan también por lo que comen, por la comida saludable, también se preocupan por no generar residuos en general, ¿no? Es más cuidadosa con tu cuerpo, también con el entorno. Entonces sí que vimos que también, bueno, este tipo de tendencias nos ayudaban a que la sostenibilidad llegara y calara más. Habéis vendido más de 10 millones de unidades y tenéis presencia, creo que incluso en Estados Unidos. ¿Cómo se internacionaliza una marca con un ADN tan vinculado a la educación y a la concienciación? A ver, sobre todo el propósito debe mantenerse, o sea, es mantener el propósito, pero sí que adaptar esa narrativa. Al final, nuestros productos son protagonistas de diferentes momentos de uso, pero en cada país varía ligeramente. Por ejemplo, aquí en España hay un momento de uso de nuestros productos que es muy claro, que es en los colegios, a la hora, el desayuno, que es a media mañana. Es muy habitual en España pues llevar un bocadillo, ¿vale? En otros países como Francia no lo es. Entonces, el momento de consumo cambia. Te tienes que ir un poco adaptando a los hábitos de cada país. Pero al final, el propósito es el mismo y tienes que ser coherente con ese propósito en todos lados. Tienes que crear una marca que sea global. Iniciativas como la Semana Bio o Escoles Més Sostenibles
han sido clave, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué diferencia marca, ¿no?, cuando la administración se implica de verdad en cambio de hábitos? A ver, de alguna manera te legitima, te genera pues mucha más credibilidad por parte del público, más confianza. Y al final, pues bueno, tu propuesta está muy alineada también con pues lo que la administración pública comunica, con lo que las entidades como colegios también, está todo muy alineado y genera pues esa coherencia que al final también pues da confianza al usuario. ¿Qué estrategias funcionan mejor para que las familias abandonen definitivamente el aluminio de un solo uso y no solo sea una moda puntual? A ver, integrarlo en la rutina diaria de manera muy fácil, sin que se den cuenta. Y esto es lo que hemos hecho siempre desde el principio. Hemos sido pues facilitadores del cambio, creando productos que sean igual de fáciles que los productos a los que sustituye. ¿Vale? En el caso de un boca and roll, por ejemplo, que es el portabocadillos reutilizable, cuesta lo mismo envolverte un bocadillo con un boca and roll que con papel de aluminio, incluso más, porque a veces el papel de aluminio se te queda ahí atascado. Al final no supone una renuncia de tiempo y de dinero tampoco, porque al final si lo miras a medio plazo lo acabas amortizando. No necesitas comprar tanto papel de aluminio, porque el ciclo de vida del producto es muy largo. Te puede durar 6 años o hasta 10, porque al final es como una prenda de vestir. Si la cuidas, pues te dura más tiempo. Si proyectamos este modelo a otros ámbitos más allá de la escuela, ¿dónde ves el mayor potencial de transformación en los próximos años? A ver, es justamente en esos momentos de uso, que sería pues todo lo que es el ámbito laboral, o sea, aparte del colegio, en el ámbito laboral, cuando vas al trabajo, cuando vas, pues tus momentos de ocio, de viaje, de excursión, el mundo outdoor. Todo esto es realmente el usuario lo percibe como algo muy útil para todos estos momentos. Entonces aquí sí que siempre hemos ido también sí que es verdad que cuando llegas a través del colegio, llegas a las familias, ¿no? Las familias ya lo adoptan, lo pueden adoptar bien pues a través de los niños, que al final los niños muchas veces, o sea, muchos padres nos dicen, no, es que mi hijo me tiene prohibido utilizar el papel de aluminio, porque ya lo aprenden en el colegio. Entonces esto nos ayuda mucho también a concienciar a las familias, pero por otro lado también están las personas pues que no tienen hijos, que lo pueden adoptar y lo ven muy útil para todos estos momentos. ¿Crees que el futuro pasa por penalizar más el producto de un solo uso o por incentivar de forma más contundente las alternativas reutilizables? A ver, yo soy siempre más partidaria de incentivar y educar y concienciar mucho más que penalizar. Sí que es verdad que cuando penalizas aceleras el proceso, pero para consolidar esos hábitos realmente lo más importante es educar y incentivar y motivar. Y esto es también responsabilidad nuestra, responsabilidad de las empresas y responsabilidad de las administraciones públicas. Y creo que por ahí está por ahí va el camino. Meritxell, ya para cerrar, si estuvieras delante a una empresaria o a un empresario que quiere emprender con impacto ambiental real, ¿qué le dirías después de casi 2 décadas liderando este cambio? Pues que realmente el impacto no sea un eslogan, sino que realmente esté integrado en todo, o sea, en toda tu cadena de colaboradores, en todos tus procedimientos, que esté realmente integrado en la empresa, porque al final esto se transmite, o sea, no tienes que ser, y sobre todo tienes que ser muy coherente y muy fiel a tus valores y a lo que tú crees. Y finalmente tener mucha paciencia también. Meritxell, antes de finalizar, ¿dónde podemos encontrar vuestros productos? ¿Tenéis página web? Cuéntanos un poco. Lo puedes encontrar en la página web, que es rollit.com, en Amazon también está, y luego pues en diferentes tiendas de comercio, estamos en el Corte Inglés, y otras tiendas pues de regale, de homenaje, regalo, ferreterías.
Vale, que no encontraros no es la excusa. No. Estamos bastante bien representados en las tiendas. Pues Meritxell, muchísimas gracias por haberte pasado por el programa, por ayudarnos a entender un poco cómo la sostenibilidad se cambia a partir de pequeños gestos repetidos cada día. Y bueno, os deseamos otros 20, 30, 40, 50 años más liderando, ¿no? este mercado sostenible. Pues muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias. Y nosotros volvemos mañana. Les espero como siempre en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.